¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí en directo bueno, pues las que veáis la grabación. Súper agradecido y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, muy agradecido a Agustín, a Edbe por invitarme. Como él dice, esta siempre es y será mi casa. Fue, es y será mi casa. Así que, bueno, pues súper encantado de estar aquí. Así que, bueno, pues como estoy muy agradecido, pues hay que corresponder con una masterclass, oye, que lleve chicha y que las personas que estáis aquí invirtiendo este tiempo, pues lógicamente os llevéis, sea productiva, os llevéis tips, ideas, técnicas que os sirvan de verdad, de manera práctica, no simplemente teoría, sino, oye, esto que estoy aportando, no me he dejado nada en el tintero, es verdad que estamos muy limitados al tiempo, 20 y pico minutos, pero bueno, he intentado bueno, que centrarme y ir a, como hablando de símil futbolístico, ¿no? Corta y al pie, una masterclass corta y al pie. Así que, como no me quiero enrollar más, dicho esto, dejadme que comparta pantalla y os cuento. A ver, ¿qué masterclass he preparado? Pues, como siempre me gusta, es tocar algún dolor para intentar, bueno, pues que os identifiquéis pues con ese dolor si lo tenéis y a partir de ahí, oye, ¿cuáles son las claves para mejorar? ¿Y qué dolor? Pues mirar, yo creo que uno de los dolores que tenemos los comerciales, los vendedores, incluso los responsables comerciales cuando están vendiendo, es que por la presión, por el cortoplacismo, por el miedo a veces al rechazo, el miedo a que te pongan objeciones, preguntamos poco. Y sobre todo preguntamos no con la calidad suficiente para sacar la información que realmente nos va a ayudar a allanarnos ese camino para el cierre de ventas. Y casi más importante, la calidad, buenas preguntas que nos den esa información clave que la cantidad. ¿Vale? De hecho, esto no se trata de hacer muchas preguntas para como si fuera un interrogatorio, sino entender muy bien cuál es el objetivo, cuál es la esencia y, bueno, crear bueno, y armar buenas preguntas, pertrecharnos de muy buenas preguntas para sacar la información que necesitamos para luego alinear y darle la solución, nuestra solución, ¿vale? En función de ese dolor o deseo. Así que, ¿de qué va esta masterclass? Pues mirar, corta y al pie, como digo, 34 preguntas para cerrar más ventas. Así de claro. Seguramente de regalo habrá alguna más, pero 34 preguntas para cerrar más ventas. Y estas son 34 preguntas que evidentemente no vas a utilizar en una reunión de venta, 34 preguntas. Quiero que entendáis un poco cuál es la idea. Entiendo que lo entendáis, es decir, hoy son 34 preguntas, que no significa que tengo que hacer 34 preguntas, sino, bueno, cuál es el objetivo, cuáles son las mejores en función del contexto, del cliente, pero esta es la idea. Así que espero que os inspire y que realmente os merezca la pena. Bueno, muy rápidamente, para quien no me conozca, me llamo Antonio Sánchez Martí. AntonioSánchezMartí.es es mi web y me dedico a formar y mentorizar a equipos comerciales, a emprendedores, equipos comerciales, dueños de negocio y bueno, pues ese es mi negocio. Empezamos. 34 preguntas para cerrar más ventas. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver uno, ¿por qué es importante preguntar? Yo sé que todo el mundo ya aquí sabe que preguntar es importante, pero bueno, vamos a repasarlo, ¿eh? Vamos a repasarlo por si todavía os inspira mucho más para mejorar en esta habilidad de preguntar. Segundo, las 5 primeras premisas clave, hay más, pero bueno, yo he resumido, hoy he seleccionado 5 premisas clave a la hora de tener esa mentalidad de preguntar y de por qué preguntar, ¿no? Y luego la parte más práctica, que es ejemplos claros de preguntas y además lo he hecho en una secuencia, en la misma secuencia de una reunión de ventas. Es decir, cuando entramos, la fase 1, fase 2, fase 3, pues en función de qué fase, qué preguntas hacemos para conseguir la información que necesitamos. Así que, venga, vamos al ataque. ¿Por qué preguntar? A ver, yo creo que todo, como digo, lo tenemos claro, pero es importante repasarlo, ¿no? Es importante que a veces no somos conscientes de la importancia, porque muchas veces, cuando hay comerciales que llegan a un cliente, nada, quería saber cuál es tu necesidad. Para empezar, la peor pregunta, ya vas al grano, ¿no? Y para mí es la peor pregunta para vender. O sea, es la mejor pregunta para no cerrar ventas, ¿no? Sobre todo cuando somos nosotros los que sacamos la visita o la reunión, ¿no? Donde el cliente en principio no ha dicho que sí, porque quiere escuchar, pero en principio no tiene ninguna necesidad. En cambio, nosotros vamos ya y vamos al turrón. O sea, la peor pregunta que podemos hacer es, oye, ¿qué necesidad tiene? No tiene ningún sentido. De hecho, transmitimos arrogancia, transmitimos demasiado ego. El cliente a veces no nos lo dice, pero muchas veces piensa, vamos a ver, has venido tú a papá y das por hecho que yo necesito algo, pues
tío, pregúntame, entérate cuál es mi situación y a partir de ahí igual tienes algo que me puede interesar. Con lo cual, genérame ese interés, incéndiame ese interés si quieres venderme. En cambio, muchas veces preguntamos poco, preguntamos mal, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Porque vamos al turrón, por ese cortoplacismo, por esas ganas de vender, por esa presión por las ventas. No, el cliente no tiene la culpa de que nosotros tengamos que vender más o menos. Por lo tanto, trabajemos orientado al cliente. Y trabajar orientado al cliente es trabajando, haciendo preguntas para que sea el cliente el que nos dé la información. Entonces, primer punto, preguntar le demuestra al cliente que estamos interesados realmente, que no vamos al turrón de la primera, sobre todo porque al principio el cliente tiene las barreras muy altas defensivamente hablando. ¿Por qué? Pues porque a priori viene un comercial, pues ¿qué pensamos? Pues nos va a vender, con lo cual yo, ojo a visor, subo las barreras para a ver por dónde van los tiros. En cambio, cuando yo empiezo a hacer preguntas, cuando yo empiezo a transmitir interés con esas preguntas, ya lo que hago es ablandar esos muros defensivos para que bajen o se diluyan, por lo menos dentro de lo máximo posible, ¿no? Por lo tanto, demostramos interés. Segundo, ampliamos información. Muchas veces el cliente nos dice, oye, pues mira, yo creo que aquí puedo mejorar, pero está bien, yo en principio estoy bien. Solamente, imagínate, no sé, vendo un CRM para equipos comerciales, para gestión comercial, seguimiento comercial, y me dice, bueno, no, yo trabajo ya con un CRM. Bueno, siempre se puede mejorar, pero oye, yo estoy a gusto. Entonces nos quedamos solo en eso. Se puede mejorar y automáticamente entramos ahí con el colmillo afilado a hablar de nuestro libro. No, pues si se puede mejorar, mira, yo te puedo mejorar porque tengo esto, mi CRM es así, es asado. No, claro, da el pánico, calma. Oye, amplía la información. ¿Sí? ¿A qué te refieres con que se podría mejorar? Oye, ¿cuál es tu escenario ideal como para estar absolutamente a full con ese CRM? Amplíame, aclárame. Y luego a partir de ahí confirmo que realmente eso puede ser un dolor. Por lo tanto, eso solo pasa si hacemos las preguntas adecuadas, ¿vale? Tercero, con las preguntas podemos dirigir la conversación. Mirad, y una de las premisas que vamos a ver ahora viene de aquí. Oye, quien pregunta, dirige. Quien pregunta, manda. Quien pregunta, decide qué tipo de conversación o qué tipo de respuestas quieres. Por lo tanto, el cliente no se está enterando, pero las preguntas bien trabajadas, bien con una buena estrategia, hace que la conversación la llevemos por donde nosotros queremos y no, sobre todo lo importante, porque si no, se puede ir por los cerros de Úbeda o tener una conversación totalmente en silencio. Cuarto, preguntando ayudamos a nuestro interlocutor a expresar mejor sus ideas. Lo hacíamos antes, ampliar, aclarar. Muchas veces el interlocutor, el cliente, sabe que le gustaría mejorar, pero no sabe en qué. No termina de él mismo saber expresar qué dolor tiene o qué deseo tiene, o incluso a lo mejor cree que no tiene ningún dolor y nosotros le podemos ayudar, ¿no? a expresarse mejor, a que nos cuente cuál es la situación real, ¿no? Por lo tanto, esas preguntas nos pueden ayudar a que tome conciencia de algo que hasta ahora no tenía conciencia de que puede mejorar y por lo tanto igual le interesa mucho. Pues las preguntas nos ayudan a que tomen conciencia de que realmente igual sí que tiene sentido comprarlo aunque a priori no te lo planteabas. Por lo tanto, las preguntas son la clave. Desarrollar esta habilidad es muy, muy, muy potente. Te va a ayudar a cerrar más ventas seguro. No, ¿estás vendiendo? Seguro. Oye, ¿puedo vender más? Pues si haces las preguntas adecuadas, probablemente sí. 5 premisas clave. Mirad, partamos de la primera premisa fundamental. Oye, cuando yo voy a hacer una reunión de ventas, mi objetivo a priori no es vender. Es conocer con qué me juego los cuartos, es decir, qué dolores, qué deseos tiene el cliente. A partir de ahí, una vez que lo identifico, le ayudo con mi propuesta y luego probablemente encaje todas las piezas y pueda venderle. O a veces igual no, ¿vale? Damos por hecho, o la premisa fundamental es que trabajamos en este sentido, en esta secuencia. Voy a conocerte, a partir de ahí veo si puedo ayudarte y te propongo, y luego ya vendrá la venta o no vendrá la venta, ¿vale? Por lo tanto, si partimos con la primera parte, que es conocer, para conocer hay que preguntar. Con lo cual, primera premisa, conoce, ayuda y vende. No, vende, calzo el producto y ya después si eso, pues ya veremos, lo conoceré o no, o igual tengo que ayudar a resolver el problema porque no era mi cliente ideal. Cuidado con esto, por lo cual partamos con esa premisa. Voy a conocerte a ver si somos capaces de trabajar juntos, ¿vale? Y eso se hace con preguntas. Cuanto más hables, menos vendes. Esto es así, no hay que decir más nada. Bueno, por tener una referencia, habla el 20% tú y el 80% de tu cliente. Y aquí hay que desarrollar esa habilidad con esas preguntas. Las preguntas son las que te hacen que hablen más él que nosotros, insisto. Quien habla, dirige, ¿vale? Muy importante, veo muchas veces en una reunión de ventas que nos cuesta hacer según qué preguntas.
Es verdad que hay preguntas que, no hay que hacerlas al principio. O sea, si todavía no conecta con el cliente, pues hay preguntas de, oye, ¿y qué estás facturando? Pues hombre, ¿a ti qué te importa, no? Pero igual cuando conectas, pues igual puede tener sentido o no, pero a veces nos cuesta hacer determinadas preguntas, ¿eh? No tengamos miedo. O sea, siempre digo lo mismo, ¿no? No cabemos por la boca del cliente, no nos va a morder. Así que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Todo positivo. Aprendizaje absoluto. O sea, si no pregunto, no me entero. O si no pregunto, no sé cuáles son sus motivadores de compra o lo que no le gusta para tener claro luego a la hora de la propuesta qué no hacer o qué no decir o qué no plantearlo, cómo plantearlo de otra manera. O sea, no tengas miedo a preguntar. Si tenemos miedo a preguntar, al final estamos jodidos. Al final vas a vender el 1%, pues, y te estás perdiendo el 99% de oportunidades, ¿no? Ya lo hemos hablado, quien pregunta tiene el control. Esto es clave. El cliente no lo sabe, pero nosotros tenemos que llevar preparado. No digo que no tengamos que improvisar. La improvisación viene luego en función de su respuesta. Cuando nos da la respuesta a la pregunta, ahí tenemos que tener cintura para o bien sacar preguntas que ya tenía preparadas porque me imaginaba que me iba a responder eso, o a veces no lo tenemos preparado y hay que improvisar un poquito en base a la respuesta que nos da. Pero cuando nosotros somos los que preguntamos, tenemos que tener preparado esa estrategia de preguntas. Mira, el cliente compra lo que quiere, no lo que necesita. Por lo tanto, esto es así. O sea, profundiza en el dolor para saber qué deseo tiene, para saber por qué quiere lo que quiere, ¿no? Dicho de otra manera, esto es importante. Lo que necesita es puramente lógica. Lo que quiere es emocional. Por lo tanto, profundicemos con preguntas para saber esa parte emocional, que es lo que voy a saber o voy a detectar que quiere, ¿vale? El deseo nunca es nuestro producto o servicio, desde luego. El deseo es esa parte emocional. El deseo es, oye, dicho de otra manera, vender o cerrar una venta se consigue cuando somos capaces de dibujar en su mente cómo se van a sentir cuando utilicen nuestro producto, cuando utilicen, lo consuman, lo trabajen. Ahí está la clave. Esa es la historia. Por lo tanto, con preguntas voy a saber exactamente cuál es el escenario ideal que el cliente quiere. Y por eso lo que necesito es, para saberlo, preguntar. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al tercer punto. Vamos a la madre cordero, vamos a la parte más del meollo, ¿no? A la chicha. Mirad, aquí vienen las 34 preguntas, seguramente saldrá alguna más, y lo he hecho en orden de cómo haríamos una reunión, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo me presento, lo que intentamos siempre es generar rapport, ¿no? Generar conexión con el cliente, que se sienta cómodo, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo podemos generar esa comodidad, esa conexión con el cliente? ¿A través de preguntas? Bueno, pues con preguntas sencillas que cuesten muy poco responder. Sobre todo cuando estamos hablando en el B2B, en el proceso de ventas de vender a empresas, aquí tenemos un arma letal, o sea, brutal para conectar. Y es que, ¿de qué nos encanta hablar a las personas humanos, a los humanos, no a los marcianos, a los humanos? Nos encanta hablar de nosotros, nos encanta hablar de nuestras cosas. Hagámoslo, utilicémoslos en nuestro favor. Trabajemos o preguntemos sobre lo que están encantados de hablar. ¿Y de qué estamos encantados de hablar? Pues eso, de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestro puesto, de nuestra empresa, de lo bien que vamos, o del puesto tal, o de la gran cantidad de facturación que hacemos. No lo sé, pero doy por hecho que hemos investigado al cliente, lógicamente, porque sabemos ya algo del cliente al que nos vamos a reunir, utilicemos esa información. Por ejemplo, preguntas, vamos al meollo. He visto en vuestra web antes de venir, oye, he hecho lo de Vero, me gusta, tú le puedes dar un poquito de contexto. Mira, Juan, antes de venir he visto en la web que tenéis que habéis abierto, está ahí en expansión, habéis abierto otra sede en Menorca, me lo invento. ¿Eh? Oye, ¿estáis en proceso ahora de expansión o simplemente es una sede por otras circunstancias? Es decir, utilizo esa información que yo he visto que es real para convertirla en una pregunta. ¿Por qué? Porque quiero que le cueste poco trabajo y al contrario, que le cueste poco trabajo y que le encante hablar de eso. Esa es la clave. Es fundamental, por eso es importante antes de visitar, conocer un poco el cliente, bichear la web, bichear, pues no sé, alguna red social donde esté, bichear qué contenido tiene, etcétera, etcétera. Entonces, hacerle preguntas que eso le ayude a sentirse cómodo y a empezar a hablar, porque lo que necesitamos para que baje la barrera de entrada es que empiece a hablar de lo que le guste. Eso le va a generar confort, más tranquilidad, se va a sentir a gusto y eso va a hacer que cuando lleguemos a las preguntas con pólvora, que son las que realmente nos va a ayudar a vender, pues que no tenga ningún problema y siga hablando, ¿vale? Esta es la idea.
que se suelte, que esté cómodo con nosotros. Otra pregunta podemos hacerle, oye, ¿la empresa está creciendo o se mantiene? Pregunta fácil, sencilla, fácil de responder. No le estoy preguntando ya por la facturación, no, estamos en el proceso de conexión, de generar rapport, tranqui, no pasa nada. Oye, ¿cuántas personas trabajan en esta nueva sede? ¿O cuántas personas trabajáis? Otra podría ser, oye, ¿desde cuánto estáis operando, trabajando en este mercado? ¿Solamente trabajáis en este mercado o en mercados diferentes con este tipo de empresas o otras? Esa no está aquí, de gratis. 35 preguntas. Oye, ¿cuál es vuestra principal prioridad este año? Oye, ¿qué es lo que vais buscando este año? En función de cómo está ahora mismo la situación, oye, ¿habéis subido, habéis puesto o habéis comprometido para aumentar en un 5, en un 10 o manteniéndose suficiente? En fin. ¿Cómo estáis reaccionando, por ejemplo, la situación del mercado, la competencia? ¿Cómo estáis reaccionando ahora mismo a, bueno, a cómo están los precios, a la inflación y tal? Esta pregunta, cuidado, pensarla bien, porque lo que no queremos es que empiece a llorarnos, ¿no? Cuidado con esto. Pero bueno, oye, ¿cómo estáis reaccionando respecto a la nueva ley que ha salido sobre no sé qué? Oye, ¿habéis hecho algún cambio? ¿Os habéis tenido que adaptar? En fin. O respecto a la competencia, oye, ¿tenéis mucha competencia? O en principio, ¿cómo reaccionáis a la competencia? Es decir, algo que, insisto, le genere poco esfuerzo respondernos, pero donde se suelte, donde esté contento, no contento, no lo sé si contento, pero desde luego que se sienta cómodo. Esa sería la pregunta, ¿no? Oye, ¿cuál es vuestra principal competencia? Podría ser otra. Oye, y también no sería la primera, pero la 7 no la pondré nunca la primera. Yo empecé incluso con esa secuencia de menos a más. Pero oye, ¿por qué? ¿Qué es lo que te ha motivado o llamado la atención para poder reunirnos? Esto quizá es más de preguntas para identificar necesidades, pero bueno, a veces sí que encaja, por la conversación en sí podría encajar perfectamente en cómo conectar, ¿no? Vale, dicho eso, pasamos a el siguiente turno de preguntas, es decir, hay un montón de preguntas, pero lógicamente de lo que se trata es de hacerle una inicial, tirar del hilo y sobre su respuesta le vamos, a veces nos salen otras preguntas de sentido común en función, no hace falta tirar de las que ya tengo preparadas, pero es bueno tener siempre preparadas 6, 7 para utilizar una u otra. Insisto, a veces solamente con una ya es suficiente, ya porque se enrolla y tal, otras veces necesitas alguna más, pero es importante tener preparado un arsenal bueno para utilizar la que nos interese en cada momento. Un ejemplo muy rápido antes de pasar a la siguiente. Estábamos en Mallorca, bueno, estaba haciendo mentorizando a un director comercial de una sucursal bancaria y hicimos esto. Utilizamos la primera, por ejemplo, de la apertura solamente con la primera pregunta. He visto en vuestra web ya suficiente para conectar y conectamos muchísimo. Fuimos a una tienda, a un negocio para venderle por lo típico, la nómina del comercio que le llaman las entidades financieras, ¿no? El TPV, los seguros, bla, bla, bla. Y dijimos, oye, mira, antes de venir hemos estado viendo la web, oye, nos ha sorprendido que, porque era una empresa con bastantes tiendas de ropa de señora, de ropa de tallas grandes de señora. Pues fue decirle, oye, mira, hemos visto que tenéis tal, nos ha sorprendido porque, oye, normalmente de tallas grandes, pues lo normal es que pues venir a la tienda, probárselo. Y nos ha sorprendido, oye, ¿funciona bien? ¿O está generando facturación? Bueno, solamente con esa pregunta, la gerente, ¿cómo? Brutal, estaba tan contenta de cómo le había salido la apuesta del e-commerce a través de ese tipo de negocio, que estaba encantadísima. Bueno, pues solo con esa pregunta ya fue suficiente para entrar directamente a detectar necesidades. Empezó a hablar de eso y estaba súper cómoda. Ya bajamos la barrera defensiva. Porque al final estás transmitiendo que estás interesado de antes de llegar y de realmente interesado en conocerte, ¿no? De a partir de ahí, oye, ya veremos si te puedo vender o no, pero ese punto de generar rapport, de generar conexión es fundamental. Luego, preguntas para detectar necesidades. Aquí ya entramos un poquito más, ya el cliente se ha soltado, ya está hablando, ¿y qué preguntas podemos hacerle? Pues de luego, aquí hay una cosa, una premisa clara. Si no hay dolor, no hay venta. Con lo cual tenemos que profundizar a ver dónde está ese dolor y qué nivel de dolor tiene, ¿no? Entonces, pues podemos preguntar, oye, ¿qué producto o servicio específicamente estáis? De menos a más, ¿eh? ¿Qué producto ahora mismo estáis trabajando respecto a, no sé si estamos hablando de CRM, qué tipo de CRM utilizáis y para qué lo utilizáis? Y, oye, y cubre 100% lo que buscáis. ¿Has detectado alguna desventaja? Aquí intentamos de menos a más. Oye, ¿qué tienes? ¿Cómo lo trabajas? Oye, ¿te chirría? ¿No te chirría? ¿Tiene alguna desventaja? Oye, ¿tiene alguna? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que menos valoras? ¿Cuánto llevas? En el caso de que te haya dicho, oye, pues mira, hayas detectado que le chirría un poco, ¿y cuánto tiempo llevas con este problema?
y has hecho algo al respecto y te sigue chirriando, es decir, de menos a más, ¿vale? Yo lo estoy hablando un poquito más con velocidad, con un poco de velocidad por el tiempo, pero creo que es interesante tener un poco el concepto. Aquí la idea es la estrategia. Las preguntas o esas palabras las ponéis cada uno como quiera, pero de menos a más. Oye, ¿qué trabajas? ¿Cómo lo trabajas? Oye, ¿hay algún problema? ¿Te ha generado te ha chirriado alguna vez algo? Oye, ¿y cómo lo has resuelto? Y esto, ¿no? Y luego cambiamos el chip. Una vez que ya he detectado pues algún posible dolor, oye, ya has pensado, le llevo algo que visualice su escenario ideal. Oye, ¿ya has pensado cómo mejorarlo? ¿En qué has pensado? Oye, si tuvieras una varita mágica, esta lo utilizo yo mucho y funciona muy bien. Oye, ¿cuál será el escenario óptimo? Esta pregunta te ayuda a identificar su escenario ideal. Siempre se pueden mejorar las cosas. Entonces, llevémoslo a ese momento de, oye, si tuviera una varita mágica, ¿cuál es el escenario ideal, el óptimo? Y ahí normalmente te dicen la información que necesitamos y descubrimos y detectamos eso que todavía le falta para estar ahí. Bueno, pues igual nosotros somos los capaces con nuestra propuesta y alineamos nuestra propuesta luego para tocar o resolver ese dolor, ¿vale? Con lo cual es importante trabajar de menos a más para ir rascando y sacando ese dolor, ¿no? A partir de ahí, oye, preguntas que resaltan el valor. Oye, he detectado la necesidad, te he hecho la propuesta, pero no es suficiente hacerte la propuesta y llegar al cierre. Ahora vamos a calibrar si realmente te ha generado ese interés y has visto claramente ese valor que nosotros te estamos dando, ¿vale? Entonces, una vez identificado los dolores en el paso anterior, calibramos, ¿vale? ¿Cómo crees que nuestro producto podría mejorar en el problema que antes me has comentado o llegar a ese escenario ideal? ¿Qué es lo que más valoras de esto que te he contado y cómo resolverlo? ¿Y lo que menos? En lo que menos, decide si es interesante ponerlo o no. A veces funciona bien para bajar, si vemos que la persona no está muy enganchada, si le decimos qué es lo que más valoras, va a decir, ah, claro, me dice para luego trincarme, ¿no? Pero cuando decimos y lo que menos, ya destensamos la situación. Y no pasa nada de decirle y lo que menos. ¿Por qué? Porque, oye, prefiero que me diga la objeción ya y no llegar hasta el final, porque igual aquí la puedo desactivar. Entonces, a mí siempre me gusta, oye, lo que más y lo que menos. ¿De qué manera, o lo que menos, no tanto en la parte débil o la parte negativa, sino y lo que aporta pero igual aporta menos? Ya está. ¿De qué manera se diferencia tu servicio o producto actual? ¿Te has planteado sumar algún otro proveedor o cambiarlo? ¿Quieres saber algo más sobre nosotros? Esto es importante porque muchas veces están viendo o nosotros notamos que la persona sí que está interesada en lo que le estamos diciendo y le encaja, pero no lo vemos totalmente suelto. Muchas veces es por la inseguridad que tiene de quiénes somos o si confía o no confía en nosotros. Entonces es importante cuando veamos que sí, pero no, ahí solo notamos que, oye, sí, lo ve claro, pero veo que noto algo, que algún tipo de bloqueo que no sé muy bien por qué. Bueno, pues generemos seguridad, llevémoslo en ese estado de inseguridad, ese estado de seguridad. ¿Cómo? Pues una pregunta muy interesante es, oye, ¿quieres saber algo más de nosotros? ¿Nos conoces? ¿Quieres saber algo más de nosotros? ¿Quieres saber cómo funcionamos con los clientes? ¿Quieres saber algo más? Y es interesante porque ahí le ayudamos, él no te lo va a decir, seguramente, o ella, pero bueno, le ayudamos a que saque esa información. Y luego, por último, pues tenemos preguntas de cierre, es decir, hemos conectado con preguntas para generar rapport. Después hemos conectado, una vez conectado, le hemos hecho preguntas para profundizar en ese dolor. Acordaros, ellos compran lo que van a sentir cuando consuman o utilicen nuestro producto. Por lo tanto, hemos detectado las necesidades en el punto anterior. Oye, ¿cuál es ese óptimo que le gustaría, donde le gustaría estar? A partir de ahí, alineamos nuestra oferta para decirle que nosotros le damos esa parte, ¿no? Para que llegue a ese estado óptimo. Y cuando ya hemos valorado que efectivamente, hemos calibrado que efectivamente ve claro el valor, oye, vamos a cerrar. Y aquí, fijaros que en todo momento la mayoría, por no decir todas, son preguntas muy abiertas hasta este momento. Aquí son preguntas cerradas. Aquí es donde hay que echarle el resto, el comercial, y ser claro y determinante. Aquí no vale el miedo ni vale la inseguridad. Aquí una vez que, oye, me he interesado por ti, he identificado determinados temas que te pueden ayudar o alcanzar tus deseos. Te he dicho cómo alcanzarlos. Aquí me avala absolutamente todo, me ha respondido, me ha contado, me avala perfectamente la situación donde hemos llegado para decirle sí o no. Por tanto, pregunta cerrada y para sacar un sí o un no, no hay más. Por ejemplo, oye, en base a lo que hemos comentado, ¿te encaja? ¿Te encaja para trabajar? ¿Te encaja para empezar? A mí me gusta mucho esta palabra porque aquí hay poca salida del cliente. Aquí el cliente hay que ponerlo entre la espada y la vara, con todo el cariño del mundo, pero oye, si hemos llegado hasta aquí es porque el cliente está a gusto, el cliente está interesado en conocer, bueno. Por lo tanto, en base a lo que hemos hablado, ¿te encaja? Oye, como no quiero hacerte perder el tiempo, otra pregunta sería, ¿estás interesado realmente en nuestro servicio o en nuestro producto para enviarte una propuesta detallada o para hacer el pedido? ¿Sí o no?
¿Estás listo para tomar una decisión? ¿Sí o no? ¿O cuál es tu decisión? ¿Esta o la otra? Este es el procedimiento de contratación. Empezamos, es decir, son tipo de preguntas. Me gusta más la primera, el te encaja, porque ahí es como, tío, no quiero hacerte perder el tiempo, dime sí o no. Y a partir de ahí esperamos respuesta. Nos callamos. Se suele decir siempre que el que primero habla pierde, pero un poco sí, porque el error que se comete muchas veces es que el miedo a que nos digan que no y no tener la seguridad de que nos vaya a decir que sí, seguimos dándole información. No, tío, o sea, si has seguido todo este proceso, si has hecho las preguntas adecuadas, te has respondido, has sabido, tienes la habilidad de saber perfectamente cómo alinear tu producto y tu beneficio en base a cubrir ese dolor y a llevarlo a ese escenario ideal, tío, no tengas ningún problema. Perdón, porque tenía el cronómetro aquí y estamos acabando. Así que, oye, preguntas para sacar el compromiso del cliente. Y no hay otra. Un director comercial hace muchos años me decía, Antonio, el cliente cuando terminas una reunión es un sí o un no. No hay más. Hombre, ya, pero es que a veces eso tienen que pensar y no puedes prestarle porque si no se rompe la baraja. Vale, pero si se lo tiene que pensar, calibra que realmente está interesado. No pensármelo para quitarte del medio. Es verdad que cuando llegamos a este momento y la reunión ha ido bien, si te dicen pensármelo, es decir, si te quieren quitar del medio, si quieren, sí, te quieren quitar del medio y por la excusa típica, oye, pues ya te llamaré yo, eso lo vas a detectar antes, probablemente. De hecho, yo le llamo echar el freno de mano. Si la conversación llega a un momento en que ante las preguntas, pues está, bueno, no sé, se queda con una cara que has visto muertos con más salud, como diciendo, esto no me interesa nada, o cuanto antes te vayas mejor. Si notas eso, desde el principio no hay que seguir el proceso. Tira de freno de mano y Juan, mira, ¿a ti te gustaría mejorar en esto? Porque veo que igual no te interesa. ¡Pum! Y entonces se despierta, ah, no, no, perdóname, esto, lo otro, o mira, sí, efectivamente no me interesa. Chico, pues quedamos otro día, o si te parece, vamos a ver como 6 meses, es decir, pero no seguir la reunión de ventas o la visita cuando estamos viendo que tiene una cara amargada que no puedo con ella, pero por vernos a nosotros, pues está deseando que nos vayamos. Eso, ahí seguramente es que no hemos conectado bien al principio, ¿vale? Vale, pues esto seguro la pregunta de cierre. Y luego hay preguntas para desactivar objeciones, y con esto acabo. Son preguntas para confirmar o sacar la razón oculta porque muchas veces no nos dicen la verdad o no nos dicen la razón verdadera. Entonces, bueno, pues aquí yo siempre recomiendo primero, antes de ir a una visita, tener un plan de prevención de objeciones, es decir, saber primero adelantarnos a las posibles objeciones para tener preparadas tanto las preguntas como las respuestas. Y bueno, preguntas de confirmación. Oye, pues es caro o yo me lo pensaré. Confirmar que eso es una objeción de verdad. Oye, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no te encaja ahora y tienes que pensarlo? ¿Y qué necesitarías? Es decir, ya que lo tenemos delante, no dejas que se nos escape, porque luego es muy fácil decirnos que no. Simplemente no abre el correo o no nos coge la llamada y es súper fácil quitarnos del medio. Ahora es el momento, ya no es porque no nos quiten del medio, porque nos quiten del medio, sino por realmente entender qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres? Luego, en el caso concreto de objeciones concretas, oye, es muy caro. Bueno, vamos a ver, vamos a confirmar y vamos a ver qué está pasando aquí. Comparado con, esto es una pregunta, la siguiente es una pregunta, acordaros, de tomar conciencia de lo que puede perder. Si tiene un precio inferior, oye, ¿por qué no lo has contratado ya? Por ejemplo, ¿por qué no lo has contratado? ¿Es solo un tema de dinero o un tema de no tener utilidad o valor? No te aporta lo que te he contado, no te lleva a ese estado óptimo que tú prefieres o quieres. ¿Vale? Bueno, sí, oye, si no fue el dinero, es por calibro ahí cuál es la situación y eso me da posibilidad luego de poder reargumentar otra vez. Luego, otra manera, aislamos la objeción. Imagínate que el dinero no es el problema. Nuestro servicio o producto te encaja para solucionar lo que me has dicho. Nuestro producto o servicio te encaja para solucionar lo que me has dicho. O sea, olvídate del dinero. Es decir, entonces no es suficiente importante. Esta es otra que le haces tomar conciencia y decir, oye, ¿qué me estás contando? ¿Por qué estamos reunidos aquí? O sea, no es suficiente importante controlar. Imaginaros que el dolor es que no tener el control de gastos y yo tengo una solución de contabilidad, una solución de asesoría, en fin. Imagínate que te dice, oye, no es suficiente importante ahora controlar los gastos y tener mejor control para tomar mejores decisiones. Entiendo que no estás dispuesta a solucionarlo, ¿no? Claro, te está diciendo el caro no sé qué, oye, pues si me estabas diciendo qué tal, ¿cómo me dices esto ahora? Pues igual es que no te interesa. Oye, entonces, ¿por qué estás motivado a reunirnos aquí? A veces al cliente hay que ponerlo en su sitio, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Es decir, mirar bien el tipo de preguntas, hacerlo vuestro, que os sintáis cómodos, pero a veces al cliente hay que mover el árbol, ¿no? Esto en el caso de que es muy caro. A partir de ahí, por último, oye, pero antes de nada, dime cuánto vale. Esta es la objeción que muchas veces ocurre cuando, bueno, pues cuando todavía no has hablado de tu producto, tu servicio, y directamente le haces alguna pregunta y dices, no, no, pero cuéntame lo que vale, ¿esto cómo se llama, no? Por hay que intentar
omitir o entrar ahí, ¿no? Y si es muy pesado, pues decirle, oye, ¿para qué quieres saber el precio si todavía no te he dicho, oye, ¿en qué te puedo ayudar? De hecho, no sé todavía si te puedo ayudar. Ahí los desactivas, ¿no? Oye, vamos a ver, ¿para qué estamos aquí? O sea, ¿por qué te ha motivado a tener esta reunión? ¿Solo el precio? ¿Solo compras por el precio? Pues la pregunta B, si vas a tomar la decisión solo en base al precio, ¿qué te ha motivado a mantener una reunión? ¿Qué te ha llamado la atención de nosotros entonces? Es decir, aquí la clave está, si sigue con eso, aborta misión porque es tu cliente. Si sigue, no, pero dime el precio, no te interesa, no es tu cliente, fuera. O sea, pero bueno, a ver, podríamos hacer estas preguntas. Y por último, oye, me lo tengo que pensar, ¿vale? ¿Cuánto tiempo necesitas? Y aquí esta pregunta es muy potente, a veces funciona muy bien, y ahí, mira, pues lo entiendo, quedamos otro día, quedamos tal, pero déjame que te haga una pregunta. Seguramente, cuando estés a solas, te vas a hacer preguntas parecidas a estas. Oye, ¿me lo puedo permitir? ¿Me genera suficiente confianza tanto el producto, el servicio o la empresa o este comercial o vendedora? ¿Estoy comprometido realmente en resolver este problema? Venga, Juan, dime, de todas estas preguntas, ¿cuál es la que tienes en tu cabeza? Eso nos ayuda a que si nos lo cuenta, podemos afrontarlo, podemos desactivarla con argumentos, ¿no? Entonces es importante, bueno, pues no ponerlo, y termino con esto, para mí es muy importante que cuando vengan las objeciones, cuando afrontar las objeciones, no nos pongamos a la defensiva. La defensiva es que te pone una objeción y empiezas otra vez a contarle los argumentos que ya le has contado. Si ya se lo has contado, si seguramente lo ha entendido, y si no le preguntas, oye, ¿has entendido algo? ¿No lo has entendido? Te puedo... ¿quieres exactamente que volvamos a contar un poco cómo funciona tal? Pero no nos pongamos a la defensiva. Lo mejor es rascar otra vez con preguntas para sacar la razón oculta, para saber qué está pasando y a partir de ahí, pues entonces sí, argumentar de nuevo, etcétera, etcétera. Pero para mí cuando le dice, alguien te pone una objeción y enseguida el comercial empieza, no, hombre, porque, pero tienes que tener en cuenta que si el precio tal, que si, no entre ahí todavía. Pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿En base a qué? ¿Y qué te gusta? Me has dicho que te gustaría mejorar. Bueno, pues las preguntas que hemos visto, no quiero repetirlas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí, en principio, las 34 preguntas. Ha salido alguna más, así que nada, espero que os haya aportado. Dale una vuelta, hacedlo vuestras. Seguramente muchas de estas las estáis trabajando ya, otras igual no. Bueno, lo importante es entender lo que hay detrás de cada pregunta, cuál es la estrategia en el momento que hay que hacer las preguntas y a partir de ahí pues seguro que desarrolles una habilidad que para mí, como he dicho al principio, es fundamental. Así que nada, espero que os haya aportado y nada, pues aplicar. Eso es la clave. Y nada, por último, nada, aquí está mi contacto por si alguien en un momento determinado necesitas una consulta, queréis hacerme alguna pregunta, sin ningún problema. Esta es mi web. En este caso tengo una sección de recursos gratuitos por si gratuitamente regalito al canto. Os registráis en la newsletter, os lleváis estos dos ebook, uno para vendedores, que os ayude a mejorar o eliminar determinados miedos e inseguridades que tenemos, otra está más enfocado a responsables comerciales, a dirigir equipos, sacar su máximo rendimiento y bueno, pues dando un email todos los días, de lunes a viernes, así que de un consejo de ventas, así que si te suscribes, pues encantado de leernos, es gratis, así que si no te gusta, pues por el mismo dinero que te ha costado registrarte, pues te cancelan la suscripción, o sea, 0 euros. Así que nada, encantado y nada más. Gracias, Agustín, gracias a Edbe por invitarme y nada, nos vemos por ahí, ¿vale? Un abrazo.